Entonces, bueno, explicando desde el principio. Disculpen las sirenas de aquí de mi colonia. Cuando ustedes trabajen con After, hay varias formas de, digamos, de empezar, ¿no? Con tus piezas. Unas son, por ejemplo, o sea, tú puedes importar JPG. Por ejemplo, este es un JPG. Tengo este que es un PNG con transparencia. Esto es otra cosa, ¿no? Igual PNG con transparencia. Y me interesa que vean también cómo ustedes tienen que hacer una composición desde Illustrator o desde Photoshop para poderla importar ya directamente a el After. Ahora, es bien importante que tengan mucho orden cuando trabajen el layout para animación. El layout es esto que les voy a mostrar ahorita. Es decir, cómo están construidas tus capas al final. Tengo pues un diseño bastante meh, pero es nada más como para tener algo. Y fíjense cómo cada cosa está por separado. Tengo, por ejemplo, el fondo, el sol, que son como los rayitos del sol, el centro, nube 1 y nube 2. Ahora, esto también ya tiene las medidas necesarias que deben de ser, ¿no? Mide HD, que es 1280 por 720. Y pues bueno, cuando ustedes generen un archivo para animación, asegúrense que su mesa de trabajo ya tenga pues las dimensiones correctas, también que tengan el modo de color adecuado, es decir, RGB. Hay ocasiones que cuando tu archivo está en CMYK, por alguna razón, o sea, vaya, el After no te lo va a reconocer. Y esto es porque el RGB son 3 canales de color, que es rojo, verde y azul, y el CMYK son 4 canales. Entonces, el hecho de que tenga 4 canales como que hace que el After entre en fatal error y ya no te va a permitir abrirlo, te dice que no es compatible. También asegúrense de estar trabajando a 72 dpi, que es la resolución adecuada para hacer animación. Si ustedes quisieran tener algo más grande porque necesitan que sea de mayor, como de mejor calidad, en lugar de subirle la resolución, súbanle las medidas de su archivo, o sea, tengan lo doble de tamaño. Si le suben a 150 o a 300 dpi, es probable que les dé problemas ya al momento de importarlo. Y bueno, tener en cuenta que el orden que ustedes tengan en las capas va a ser el orden que se va a replicar ya en el panel de capas del programa del After. Entonces, el orden, o sea, como de qué está arriba y qué está abajo, la posición de las cosas y el nombre de sus capas, cuídenlo ya desde su archivo de Illustrator o de Photoshop. Yo normalmente lo trabajo desde Illustrator, pero es igual para Photoshop. Algo que tienen que saber es que no te reconoce múltiples mesas de trabajo. Por ejemplo, en After, digo, en Illustrator, tú puedes trabajar con varias mesas de trabajo, ¿no? Tener acá como todas tus mesas de trabajo en lo que diseñas. El problema es que el After solo te va a reconocer una y de repente hace algo como bien extraño. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Y en Photoshop, lo que tú tengas adentro de una carpeta te lo va a reconocer como una sola capa, ¿no? Para que al momento que hagan sus capas, nada más ordenen pues que las cosas se vean bien. ¿Qué más les tengo que decir? Pues me parece que de entrada es todo. Cuiden, este es un consejo que no siempre ocurre, pero más vale que lo tomen en cuenta. Si ustedes tienen nombres con caracteres especiales, es decir, con ñ o con acento o cosas así, por ejemplo, en el nombre de sus capas, en el nombre de su archivo o en el nombre de alguna de las carpetas, hay veces que After no te reconoce la ruta porque como tiene la ñ y, por ejemplo, en inglés no existe la ñ, igual, fatal error, no entienden dónde dejaste el archivo y entonces yo aprendí a la mala si había algo con ñ, no ponerlo, nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no? La cuestión como informática, si ustedes de repente ponen cosas con ñes o con acentos, la computadora se vuelve loca, ¿no? Es en nombre de la capa y en nombre del archivo, ¿no? Y de la ruta. Pero bueno, entonces esto de acá es les digo, mi diseño de layout, por llamarlo de algún modo.
Y ahora ya me voy a pasar a el after. ¿Dudas respecto al layout? De todas formas, los vamos a ir viendo más adelante. Yo interpreto su silencio como que no tienen dudas. ¿Tienen dudas? Me dicen. Aquí en el chat, no. Muy bien. Voy a abrir mi After. Yo trabajo con una versión anterior de After, que es la CS6, porque la versión CC, no recuerdo cuál es la que intenté instalar en su momento, no me acuerdo si era la 17, me dio un chorro de problemas porque al momento de exportar no tenía el formato H264, que es el formato que yo normalmente ocupo, y luego necesitabas un plugin que una vez se me ocurrió instalar y ahora cada que lo abro me da problemas. Cuando quise exportar no me lo permitía y era un problema y luego tenías que mandar la cola de render a otro programa y total, entre una cosa y otra, yo la verdad es que me quedé con la versión CS6. Si ustedes tienen la versión nueva, la CC, no sé en cuál vayan, 19, 20, 21 o la que sea que vayan, básicamente todo es igual, cambian poquitas cosas de la interfase y la verdad es que sí tienen algunas cosas que mejoraron, pero como son cosas bien específicas que de todas formas yo no ocupo, además esta computadora la ocupo más bien para dar clase, la computadora que trabajo es la de escritorio y esa sí tiene la versión, no me acuerdo si la 20, pero bueno, no importa. Esta es la interfase del programa. Esto de acá va a ser tu mesa de trabajo. Ahorita está vacía porque pues no tengo ningún proyecto abierto, pero aquí es en donde tú vas a ir viendo como tu hoja en blanco, ¿no? Tu mesa de trabajo. Este de acá, el panel de proyecto, es en donde tú vas a ir importando tus archivos, ¿no? Es como tu alacena en donde tienes tus ingredientes. Este de acá es el panel de las capas, entonces aquí vas a tener tú las capas. Y esto de acá es la línea del tiempo. Y bueno, tienes el preview para ir poniéndole play, cuadro anterior, cuadro siguiente, opciones de loop. Y también la carpeta de efectos. Si ustedes tienen la versión nueva, aquí aparecen más bien, o sea, mismos paneles, pero como que con un botón diferente. Otra cosa que me cayó gordísima de la versión nueva es que si tú le das play, a fuerzas te quiere hacer la previsualización del RAM y eso está bien, bien torpe. Ahorita explico lo de la previsualización RAM. Pero el punto es que entre una cosa y otra, yo la neta es que me quedé con esta versión. Pero bueno, lo primero que tienes que hacer es importar tus archivos y hay varias formas de hacerlo. Una es acá en el panel del proyecto, es dando doble clic al espacio de aquí. Es como yo normalmente importo. Le das doble clic y te pregunta, pues, qué es lo que quieres importar. También puedes irte al menú de archivo, perdón, y le pides importar y ya le pides importar archivo o varios archivos. O si no, con clic control I para el atajo en el teclado. Y bueno, ahorita le voy a pedir múltiples archivos. Pero tengo que encontrarlo. Es esto que yo estoy haciendo ahorita, esta ruta que hice para llegar acá, es importante que la cuiden porque si ustedes cambian cualquier cosa de la ruta, ya no va a encontrar los archivos. Ahorita lo explico. Bueno, esto de acá es una canción. Cielo. Con esto no lo voy a agarrar. No, voy a agarrar esos dos. Le voy a dar a abrir. Y enseguida me pregunta de qué otro, ¿no? Porque le dije que iba a importar varios archivos. Ahora, cuando ustedes vayan a importar un layout desde Photoshop o desde Illustrator, hay varias cosas que tienen que tomar en cuenta. Es exactamente lo mismo para Illustrator y Photoshop. Cuando tú le das clic a qué, te reconoce que es un archivo de Illustrator y te va a preguntar cómo quieres importarlo. Entonces, tienes la opción de footage, que me parece que en español es material de archivo, composición y composición que mantenga el tamaño de las capas. Voy a explicar cada uno. Si yo lo pongo footage a secas, ¿no? Que es material de archivo, le voy a dar a abrir. Me vuelve a preguntar que si quiero que sea material de archivo, me pregunta si quiero que sean todas las capas o escoger una capa y ya aquí vienen justamente las capas que yo tenía. Ahorita le voy a pedir que sea todas las capas, le voy a dar OK. Y en este caso, que supongamos que ya terminé de importar archivos, le dices como que ya acabaste, ¿no? Done. Ahora, esto de acá, fíjense cómo se llama cielo.ai, pero es una sola capa. Entonces,
esto de acá realmente no, no es lo que yo necesito. Le voy a dar ahora doble clic, ¿no? Y le voy a pedir la siguiente opción, que va a ser composición. Le voy a picar composición. Le voy a dar que OK. Y la ventaja de esto es que además me crea una composición, de modo que si yo le doy doble clic, ya tengo pues justamente una composición con todos mis elementos aquí, ¿no? Entonces podemos ver que tengo fondo, sol, centro, nube y tal. El problema de pedirle composición a secas, o bueno, no es un problema, depende de lo que quieras hacer. El detalle es que el centro de todas tus piezas va a estar justo al centro de tu composición. ¿Esto en qué me afecta? Por ejemplo, si yo quisiera que los rayos del sol estuvieran girando y yo ahorita agarro y giro, va a girar a partir del centro de mi composición completa y ahorita no es lo que me conviene. A mí me conviene que cada pieza tenga el centro dentro de su propia pieza, vaya. Y pues ahorita no está ocurriendo. ¿En qué momento te conviene esto? Por ejemplo, los ejercicios que les mostré al iniciar la clase, los que eran los mandalas, tal vez ahí sí te conviene que todas tus piezas tengan el centro marcado aquí, porque pues va a ser, pues justamente ya tienes como el centro ahí establecido. Pero pues ahora sí que depende cada caso. Entonces, bueno, este no me sirve. Voy a cambiarle el nombre. Para cambiarle el nombre es clic derecho y le pides renombrar. Y se va a llamar cielo mal. Ahorita porque es el que no necesito. Voy a nuevamente importar este archivo y ahora le voy a pedir que sea composición que retenga el tamaño de las capas. Le voy a dar a abrir. Nuevamente tengo aquí una composición y ahora, por ejemplo, si yo agarro el sol, fíjense cómo mi pieza es este pedazo. Mi centro está marcado como que en esta cruz, que ahorita lo explico, ¿no? Si yo abro el otro, el centro, mi pieza es de este tamaño completo y el centro es este de acá. Y ahora, si yo quisiera rotar esta pieza, ya está rotando a partir pues del centro de su propia existencia, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me conviene en este momento. Ustedes tienen que ir decidiendo en qué momento te conviene que el centro de tu pieza sea pues verdaderamente el centro de la pieza y no el centro de la composición completa. Como yo asumo que no tienen dudas, me voy a seguir. Si tienen alguna duda, por favor me dicen. Ahora, esta forma de... La última, ¿cómo se llama? Disculpa. ¿La última Importar qué? como la última que explicó. Importar como, ¿qué se llama? Importar como composición. Cuando importa que cada imagen. Este de Ah, acá, ok, ok. importar que retenga, o Ajá, sea, es composición, pero viene la ajá. especificación que mantener el tamaño de las capas. Ok, gracias. ¿Sí? No sé en español cómo lo diga, pero algo que diga del tamaño de las capas. Supongo que mantener. Bueno, le voy a dar cancelar, porque ya lo tengo. Ahí está. Ahora, cuando tú importas un layout y le pides que sea como una composición, te va a generar justamente aquí pues una composición, pero les voy a enseñar también cómo generar una composición desde cero, ¿no? Suponiendo que no vas a tener layout y que tal vez vas a tener, vas a importar puros JPGs o lo que sea. Para hacer una composición nueva, te vas a ir al menú de composición y le vas a pedir nueva composición. El atajo en el teclado es control N, como pues normalmente es en los programas de Adobe, ¿no? Control N para hacer como un archivo nuevo. Me pareció que mi conexión a internet es inestable. Voy a apagar mi cámara. A ver si corre mejor. Si me estoy trabando y cosas así, les encargo que me avisen para detenerme o frenarme o esperar a que mi internet recupere la razón. Pero bueno, voy a hacer una composición nueva, que es como, pues, crear un archivo nuevo, y te va a preguntar este tipo de información. Entonces, cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta. Para empezar, tienes aquí ya unos presets como de tamaños hechos.
está bien que los ocupen, nada más que asegúrense que los parámetros sean los que ustedes necesitan. Por ejemplo, si yo le pido este de acá, fíjense cómo los cuadros por segundo van a 29.97 y el aspecto del píxel es esto de acá. Ahora, el problema con esto es que tu píxel, en lugar de ser un cuadrado perfecto, va a ser más bien un cuadrado, o sea, un rectángulo de 0.91 por 1. Van a ser como rectangulitos. No lo vas a notar mientras estás aquí trabajando. Hasta que lo exportes, te vas a fijar que está aplastada tu imagen y ya no hay nada que hacer. O sea, cuando te regreses a tu composición y le quieras cambiar el aspecto del píxel al cuadrado, va a ser un desastre. Entonces, nada más asegúrense que el aspecto del píxel esté siempre, siempre, siempre en cuadrado. A la fecha no sé para qué sirven como medidas diferentes, no me queda claro, supongo que es como para otros dispositivos de salida, pero hoy en día lo que necesitas es que tu píxel sea cuadrado, si no te va a distorsionar la imagen al momento que la exportes. Y bueno, los cuadros por segundo a mí me desquicia que esté a 29.97. Yo normalmente trabajo a 24 o a 30 según lo que esté haciendo. Pero bueno, esto pensando si lo van a hacer aquí como con alguno de los parámetros de acá. Lo que yo les recomiendo es que trabajen o sea, que ustedes le tecleen aquí tal cual los píxeles que quieren que tengan. Por ejemplo, Full HD es 1920 por 1080. El aspecto de la proporción de tu pantalla, que este es widescreen, es 16:9. Sí, por ejemplo, para mis ejercicios de la clase, sí quiero que estemos trabajando en el 16:9, ¿no? Que es como, pues, el tamaño, digamos, establecido correcto para cuestiones ya audiovisuales, pero como son ejercicios y me interesa que no pesen tanto, vamos a pedirle que mida, por ejemplo, 540, que esto es la mitad. Entonces, como le palomeé aquí en donde dice bloquear el aspecto, en este caso de 16:9, cuando moví un parámetro, en automático me cambió el de arriba. Entonces, esta medida es la que vamos a estar ocupando para los ejercicios. Ya para las entregas, sí quiero que trabajemos por lo menos en HD. Yo recomendaría Full HD. También hay que ver cómo soportan sus computadoras. Pero para los ejercicios, digamos, semanales, quiero que trabajen a 960 por 540 píxeles. Siempre les digo tamaño, aspecto del píxel cuadrado. Y aquí, pues ustedes pueden decidir, les digo, a mí me da algo que sea 29.97 y no 30. Y la verdad es que yo normalmente trabajo a 24, porque, pues no sé, yo como me dedicaba a cosas de stop motion, como que la matemática de los cuadros por segundo me sale mejor a 24. Bueno, ya cuando estoy mezclando cosas con video, ya voy a 30 cuadros por segundo. Les digo, esto lo dejo a su criterio. Lo que sí, píxeles cuadrados siempre. Luego, lo de la resolución ahorita no es importante, en cualquier momento ustedes la pueden cambiar. Esto es solo para la previsualización. Lo va a dejar ahí en 1/3, no importa. Te pregunta en dónde quieres que empiece tu conteo. Normalmente está en 0, pero si tú sabes que tu animación que vas a hacer ahorita entra en el segundo 10 de un video, tú podrías pedirle aquí que ya entrara en el segundo 10 para que tu conteo de tu línea de tiempo coincida, digamos, con el proyecto final. Yo normalmente los dejo en 0. Y por último te pregunta la duración. En el orden de derecha a izquierda, estos de acá son frames, cuadros, segundos, minutos y horas. Yo ahorita le voy a pedir que sea de pues 20 segundos, es lo que ustedes van a estar trabajando. Y por último te pregunta el color del fondo. Entonces, normalmente está en blanco o negro, pero tú le puedes pedir absolutamente el color que sea. Y ya, le voy a dar OK. Y acá tengo una composición nueva y, por ejemplo, ahorita me está mostrando el color que yo le pedí para el fondo, pero fíjense acá abajo, tienes esta barra debajo de pues sí, como de tu visualización de la composición, y hay acá un como cuadrito con más cuadritos. Si tú le das clic aquí,
te muestra la transparencia, ¿no? Típica transparencia como la verías en Photoshop. O sea, hay ocasiones en las que te conviene estar así. Yo normalmente trabajo con el color prendido porque me molesta ver la retícula. Ahora, fíjense acá en el panel del proyecto, cómo tenemos acá cierta información de cada elemento que tú tienes. Yo, por ejemplo, si selecciono mi composición 1, puedo ver que mide 960 por 540. Como estoy ahorita a 1/3 de la resolución, me muestra que estoy a 320 por 180. Si yo le cambio aquí, por ejemplo, a full, debería mostrarme ya aquí, o sea, ya no me está mostrando ese letrerito. Esto que está aquí entre paréntesis, el 1.0, me indica el aspecto del píxel. Lo correcto es que esté a 1.0. Si tú tuvieras otro aspecto del píxel, acá te lo indicaría, ¿no? El 0.91, por ejemplo. Me indica que dura 20 segundos y que voy a 24 cuadros por segundo. Ahora, las composiciones que hice, digamos, en automático, porque le dije que me tomara en cuenta que al importar mi archivo fuera una composición. Por ejemplo, lo de el aspecto del píxel, los cuadros por segundo y la duración, se va a quedar de acuerdo a la última composición que tú habías hecho. Les digo, ahorita está a, sí está el píxel cuadrado, pero dura 30 segundos y a 30 cuadros por segundo. Voy a borrarla. Sí, muere. Si yo vuelvo a importar esto, así tal cual, ¿no? Nuevamente composición con retener el tamaño de las capas y le doy que abrir. ¿Está? Fíjense cómo ahora ya mide 20 segundos a 24 cuadros por segundo, ¿no? Entonces, estos parámetros te los va a guardar de las especificaciones anteriores. El color del fondo no sé por qué. Según yo también lo debería hacer, supongo que por default está en negro. Y bueno, por ejemplo, si yo selecciono mi pieza que se llama cieloazul.jpg, me indica aquí cuánto mide, que mide 1024 por 681 píxeles, el aspecto del píxel es cuadrado y tengo millones de colores. Si selecciono mi archivo MP3, te dice cuánto dura, ¿no? Y toda la información pertinente de tu video, de tu audio, perdón. Si tuvieras video, te diría además pues, lo mismo, cuánto dura y a cuántos cuadros por segundo. Entonces, aquí ustedes pueden ver, digamos, como la ficha técnica de cada pieza. Ahora sí, voy a empezar ya a trabajar en mi composición. Por ejemplo, nada más para terminar, este de acá que se llama cielo.ai, que lo importé como material de archivo, esto es una sola pieza todo. ¿No? Y en este caso, o sea, si lo que tú diseñaste fue algo tipo, no sé, una portada o algo que no necesitas que sea como piezas por separado, podrías importarlo así. El problema de esto es que todo está en una misma pieza. Si tú quisieras animar lo que sea, pues no se puede. Mientras más piezas tengas por separado, vas a poder animar más cosas, ¿no? Más detalles. Bueno, voy a eliminar esto. Muere. Otra cosa es que te indica cuántas veces estás ocupando las cosas. Por ejemplo, voy a borrar mi composición esta, para ir limpiando un poco. Voy a borrar este del cielo mal, lo voy a borrar. ¿Sí? Y ya está, este es con el que vamos a trabajar. Si yo agarro, por ejemplo, este del cielo azul y lo pongo acá, ya está mi cielo azul, me indica aquí, te dice que lo usaste, o sea, que está usado una vez. Si yo tuviera otra composición, un atajo para hacer composiciones nuevas, en lugar de irse desde acá, pueden darle clic al iconito de acá, que es como la miniatura de una película, ¿no? Como de una tira de película vieja, y te abre el mismo panel. Es un poquito un atajo. Si, por ejemplo, acá yo echara lo de mi cielo azul, a pesar de que son dos composiciones diferentes en donde lo tengo, si yo selecciono mi pieza, te indica aquí que ya lo usaste 2 veces. Entonces, eso de repente está bueno porque hay piezas que no estás ocupando en ningún momento y de repente puedes borrarlas, ¿no? Entonces, ya seleccionas y dices, mira, este no lo estoy ocupando y ya la borras, ¿no? Pero no voy a borrar aquí. Más bien voy a borrar. ¿Cuál es el que quiero borrar? Este quiero borrar.
Listo. Ahora sí, voy a hacer algo que ustedes jamás deben hacer, ahorita es para fines prácticos, pero mi pieza me quedó más chica de pues lo que era pues mi fondo, y lo que voy a hacer va a ser escalarla hasta que encaje. Esto jamás deben hacerlo, jamás, porque lo que voy a hacer va a ser deformar los píxeles. Es muy similar a Photoshop. De hecho, After Effects es todo lo que pueden hacer en Photoshop animado, básicamente, ¿no? También las carpetas de efecto y todo, va a haber muchas cosas que ya saben hacer desde Photoshop. Un clásico, sí, un clásico que estiran y explotan sus píxeles, por favor no lo hagan. Yo ahorita lo voy a hacer porque pues un ejercicio no me importa, pero miren nada más. Debo confesarles que me da algo nada más de hacerlo, pero está bien. Es que también es mi acordeón para acordarme de amenazarles de no estiren sus píxeles porque es una calamidad. Ahora sí. Vamos a hablar de los transformadores básicos. Y voy a hacerlo pues con la nube 2, ¿por qué no? Absolutamente cualquier cosa que ustedes importen va a tener transformadores básicos dependiendo de la naturaleza de su pieza. Por ejemplo, estas piezas que sí tienen, digamos, píxeles existentes, o sea, vaya, lo que me refiero es que va a ser diferente cuando yo le ponga el audio. A ver, vamos a ponerlo de una vez. Si ustedes se fijan acá en mi panel de las capas, todas mis capas tienen acá un triangulito hasta la izquierda. Si ustedes le pican acá, te pregunta por los transformadores. Y si lo abres, tienes estos transformadores. Ahora, si yo intento ver eso en el audio, pues cuando le pique aquí, no están los transformadores porque, pues vaya, digamos que físicamente no tengo píxeles que yo pueda manipular. Más bien voy a tener la cuestión del audio. Y si ustedes tuvieran un video, van a tener ambos, el de audio y el de los transformadores. Pero bueno, los transformadores van a ser justamente, digamos, las acciones básicas que ustedes pueden hacer dentro del After con cualquier pieza, y es importante que entiendan qué son. Me voy a acercar. Para acercarse, como de manera más cómoda, sin tener que estarse peleando con el zoom de acá y lo que sea, es con el scroll del mouse, sin Alt, sin Shift ni nada. Por ejemplo, en Photoshop es con Alt, aquí no, acá simplemente con hacer como hacia adelante o hacia atrás en el scroll del mouse, estás haciendo el zoom. Para desplazarte, si es con la barra espaciadora y te mueves. O dándole clic como al scroll y arrastrándolo, pero ese, por ejemplo, mi mouse de repente tiene como un tic, entonces prefiero hacer la barra espaciadora y moverle. Ahora, quiero que se fijen cómo esta pieza, tienes acá, o sea, siempre cualquier pieza que tú selecciones, vas a tener una especie de tachecito justo a la mitad de tu pieza. ¿No? O sea, como a la mitad del contorno de tu pieza. Esto de acá es el punto de ancla. El punto de ancla, piénsenlo como el pivote. Si ustedes piensan, por ejemplo, en una puerta, el punto de ancla de una puerta es la bisagra a partir de la cual está rotando. Digamos que va a ser el centro de gravedad para tu pieza. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo roto, que creo que es lo más evidente, va a estar rotando a partir de ese centro. Ahora, si yo muevo mi punto de ancla, por ejemplo, a esta esquina de acá, no, ahí está mi punto de ancla, y ahora yo roto, voy a rotar a partir de ese punto. Entonces, va a ser el centro de todas tus animaciones. Las coordenadas que tú tengas en posición se están refiriendo a la coordenada de tu punto de ancla, no de tu pieza completa. Digamos que el punto de ancla es el origen de tu pieza, ¿no? Para cuestiones de animación. Ahorita yo como ya moví cosas, algo que, o sea, si ya le movieron como muchas cosas y ya no saben qué hacer, ¿no? ¿No? Y ya tienen acá un desastre, quisieran volver a como estaba todo. Después de donde dice los transformadores, hay algo que dice reset. Si tú le puchas, te va a resetear. Mira, no me reseteó la posición. Qué interesante. O sí, ahí estaba, ya no me acuerdo. Pero bueno, en teoría te regresa todos los parámetros a como estaban al inicio. Ahora,
Cosas que ustedes tienen que saber del punto de ancla. Les digo, es importante que antes de animar se aseguren que el punto de ancla está en donde tiene que estar. No siempre va a estar, no siempre tienen que moverlo, pero cuando tengan que moverlo, vaya, asegúrense de moverlo antes de animar. Porque, por ejemplo, si yo muevo el punto de ancla, fíjense acá, todos los transformadores tienen acá como los medidores. Si yo muevo los parámetros del punto de ancla, fíjense cómo se está moviendo toda la pieza, excepto el punto de ancla. Entonces, si tú ya habías animado cosas, se te va a mover absolutamente todo lo que ya habías animado. Ahora, un truco para mover el punto de ancla sin que se mueva todo lo demás es acá arriba, en la barra debajo de los menús, tienen como varios iconitos, y hay uno que se llama Pan Behind, que no sé por qué se llama Pan Behind, no sé cómo se llame en español, pero el iconito es pues justamente como si fuera un cuadrado con línea punteada y luego como unas flechitas hacia arriba y abajo y a los lados. El atajo en el teclado es la letra Y, eso debe de ser igual en cualquier versión. Y con esto tú puedes, fíjense cómo cambió mi puntero, ya no es la flecha negra, bueno, ahorita es blanca, pero o sea, vaya, ya no es como mi puntero de selección, cambia a negro con el iconito justo de Pan Behind. Y con esto tú puedes agarrar el punto de ancla y acomodarlo. Ahora, fíjense acá abajo en estos valores, no vean lo que yo voy a hacer. Fíjense acá abajo. Si yo muevo el Pan Behind, fíjense cómo me está moviendo ambos valores, tanto de posición como el del punto de ancla. ¿Esto por qué? Les digo, el punto de ancla, o sea, las coordenadas de la posición tienen que ver con, o sea, en dónde se encuentra tu punto de ancla. Entonces, para que gráficamente tu pieza no se mueva de lugar, estás moviendo la relación del punto de ancla dentro de tu pieza, pero además tienes que mover las coordenadas para que, pues, esto, pues, te respete que estás moviendo el punto de ancla. Les digo, eso es un truco bastante bueno para que no se estén peleando, porque la otra opción es, ¿no?, mover tu punto de ancla, ¿no?, a donde querías que estuviera, y luego mover tu pieza a donde quieres que esté. Pero no siempre te queda en el mismo lugar. Desde el layout tú ya tienes la posición de las cosas como las necesitas. Entonces pierdes mucho tiempo peleándote en tonterías. Entonces mi recomendación es que si van a mover el punto de ancla, lo hagan desde acá. Luego, tenemos posición. ¿Qué posición va a ser? Pues justamente tus coordenadas en X y Y, ¿no? Entonces, puedes moverlo como agarrando el numerito y arrastrándolo hacia derecha e izquierda, ¿no? Y en este caso, pues arriba y abajo. O en este caso en particular, puedes agarrar la pieza y acomodarla a donde tú necesites. Luego tenemos la escala, que déjenme reseteo mi punto de... ¿Está? ¿No? Para que mi punto de ancla esté en medio. Tenemos escala, que, pues como lo indica el nombre, va a ser escala. Ahora, si ustedes exceden del 100%, es lo mismo que si estiraran sus píxeles, como lo hice con la imagen de abajo, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya se empiezan a ver los pixelotes, ¿no? Vean nada más estos pixelotes. Entonces, si ustedes van a necesitar una pieza tan grande, necesitan desde el layout que sea así de grande. También ahorita me pasé, no está al 900%. Entonces, ustedes podrían trabajar tal vez al 120% y no va a ser, perdí mi pieza, aquí está, ¿no? 120% y no va a ser como tan, ya exagerando, ¿no? Ya podrían trabajar a esta escala sin que sea evidente que estás forzando tus píxeles. Más no, más ya vas a hacer un desastre. Y bueno, pues también puedes tener la escala como en pequeño y además puedes tener una escala negativa, ¿no? Que la escala negativa lo va como a espejear. Ahora, la escala tú la puedes mover desde acá de forma, digamos, uniforme, o tú podrías como agarrar tus esquinas, al igual que lo harían en Illustrator o Photoshop, y pueden acomodarlo. Nada más tengan cuidado porque pueden deformarlo, ¿no? Y fíjense ahorita cómo la escala tengo 22% por 79%. Para que no se deforme al momento de escalar,
justamente, déjenme lo de control Z y control Z, ahí está. Sería oprimiendo Shift, igual que lo harían en Illustrator o Photoshop. De esta forma van a escalar sin que pierda la proporción. Fíjense también cómo la escalada está haciendo a partir de mi punto de ancla. Si yo moviera mi punto de ancla, por ejemplo, acá, y yo escalo, fíjense cómo va a estar escalando a partir de ahí. Y además, digo, ahorita he estado escalando en ambos sentidos. Si tú desencadenas esto, porque fíjense aquí como hay una cadenita, esto quiere decir que te va a guardar la proporción siempre. Si tú le quitas la cadena, vas a poder animar únicamente uno de los parámetros de la escala. Esto es súper útil, ¿no? Nada más ser conscientes que, pues, que lo desencadenaste y en algún momento, si lo necesitas, pues tienes que modificar ambos valores. Vamos a pedirle 100 y 100, ¿no? Para que no pierda proporción, ahí está. Luego tenemos la rotación, que pues bueno, rota, vaya, y va a rotar a partir del punto de ancla. Y por último tenemos la opacidad, es decir, la transparencia. Entonces, pues el máximo al que puedes llegar es pues 100%, ¿verdad? Pero tú puedes bajarle la opacidad de 0 a cualquier otro intervalo. Y pues ya, básicamente estos son los transformadores básicos. Ahora, de repente cuando estás trabajando con varias cosas, por ejemplo, quiero mover la posición de la nube 2 y de la nube 1, pero de repente está bien torpe tener como trabajando cosas así, ¿no? Porque como que te ocupan mucho espacio. Hay una forma de abrir solamente el transformador básico que necesitas y estos son los atajos en el teclado. Puedes tener seleccionada una capa o con Shift 2 capas, o si no tienes ninguna capa seleccionada, lo va a hacer en todas. Yo ahorita lo voy a hacer nada más en la nube de abajo para que vayan viendo como los nombres. Si tú oprimes A en el teclado, te va a abrir únicamente el punto de ancla, ¿no? Está fácil, pero es la inicial, A de Anchor Point. Si oprimes P, te va a abrir únicamente posición. Si oprimes S, únicamente te va a abrir escala. R de rotación, y el único que cambia en lugar de O de opacidad es como de T de transparencia. Si oprimes O es otra, funciona para otra cosa. Pero es el único que cambia, ¿no? T de como de transparencia. Y entonces de esta forma tú podrías tener seleccionadas varias piezas y por ejemplo voy a abrir la posición. Y entonces así ya tengo la posición abierta de todas las piezas sin tener, porque luego está bien incómodo, ¿no? Sin tener esto así cada vez, ¿no? Porque ocupa un chorro de espacio y luego tienes que estar viendo acá tus keyframes y demás. Y pues ya, creo que es toda la introducción que necesitamos ya para empezar a animar. Me falta importar el señor conejo. ¿Dónde está? Conejo, ¿no? Que este es un PNG con transparencia. Y ahí está. Bueno, voy a poner el conejo acá. Por ejemplo, este conejo está tal vez gigantesco. Si quisieras que fuera un poco más chico, en este caso sí, le voy a dar S de escala y lo voy a bajar tantito. Nada más como para que no esté tan fuera de escala. Cosas que tienen que tomar en cuenta de su composición antes también de empezar a animar. Lo ideal es que lo que voy a explicar ahorita lo tomen en cuenta desde su diseño de layout, es decir, desde Illustrator o Photoshop, pero también pueden tomarlo en cuenta ya estando acá, que van a ser los márgenes de seguridad. Ustedes ya tuvieron la clase pues la de diseño editorial, que no sé cómo se llama, pero que tienen como diseño editorial. Entonces ya deben de saber la cuestión de pues, los márgenes, ¿no? Para impresión y demás. Es algo muy similar a lo que tenemos que tomar en cuenta ya estando trabajando en cuestiones audiovisuales. Tú no puedes animar, por ejemplo, este elemento importante no puede estar aquí. O sea, en algún momento, o sea, si se va a mover, claro, puede transitar así, pero de entrada, digamos, tú no puedes tener como esto así porque se está saliendo de tus márgenes de seguridad. Ahora, ¿cómo puedo encontrar los márgenes de seguridad? Acá abajo. Bueno, para empezar tenemos aquí el zoom, ¿no? Puedes pedirle que pues lo escale al 200% o lo que tú necesitas o que lo ajuste al espacio de trabajo, ¿no? Entonces, si yo hago más pequeña esta parte,
porque quiero tener más espacio en mis capas. Así estás viendo como completa tu composición, ¿no? Porque lo tienes en fit. Luego, la pieza que sigue es la que me interesa, que habla de las líneas guías y demás. Y aquí arriba te está preguntando por los márgenes de seguridad. Si tú le puchas acá, con esto te está mostrando los márgenes de seguridad. Ahora, el margen, digamos, este primer margen, habla de acción. No quiere decir que tenga que estar vacío de aquí a acá. Simplemente si va a ocurrir algo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Mi conejo que va a saltar, podría estar, digamos, a partir de ahí, ¿no? Porque si tú lo tienes demasiado cerca, o sea, ya está, o sea, cuestiones como de percepción visual y márgenes y demás, se está ya saliendo como de lo que el ojo está entrenado para ver. Entonces, para cuestiones de acción, este es el margen de seguridad. Y luego para cuestiones de texto, es este margen de seguridad, ¿no? Este de acá. Tú en teoría no deberías poner un texto que sobresalga de este de aquí. Y bueno, este margen de aquí en medio es como para títulos y así, pero ese pues realmente no es tan aplicable. O sea, los importantes son estas dos primeras líneas. Yo normalmente trabajo sin ellas porque me cae gorda verlas, pero puede ser que con esto te ayude tal vez a acomodar los elementos. Entonces, yo ya vi que acá va mi margen de seguridad para el conejo, también te marca el centro. En cuanto lo quieras quitar, pues lo quitas y ya. Tenemos acá lo de la resolución. Por ejemplo, ahorita lo estoy viendo al full. Voy a pedirle que esté al 100%. Entonces, así estoy viendo, digamos, la resolución completa. Si no está jalando también tu computadora o no te está permitiendo ver, digamos, de manera fluida las cosas, lo que puedes hacer es bajarle aquí la resolución. Por ejemplo, si le pido un cuarto, ¿no? Vean, ya se ve todo pixeleado horrible, pero te va a ayudar a que corra más fácil tu previsualización. Ya que lo vayas a exportar, pues le pides que lo exporte de la resolución completa, pero no pasa nada si animas así. Tal vez si tienen que embonar piezas, sí te recomiendo que mientras haces que embonen estén al 100%, digo a la resolución completa, porque cuando lo tienes como la previsualización tan pixeleada, se pierden un poquito los bordes y ya que lo exportas dices, ay, quedó un hueco entre una pieza y otra, ¿no? O cosas así. Pero igual nada más para que lo contemplen. Y bueno, esto de acá, ya que veamos cámara 3D, lo explico. Por último, que creo que no lo había explicado, de este lado tienes el preview, que déjenme me pongo al, ¿sí? ¿No? Esta es mi línea del tiempo del 0 al 20 segundos. Y bueno, ahorita no tengo absolutamente nada, pero con esto tú te regresas al primer cuadro, ¿no? Le das play, que bueno, aquí va avanzando mi línea de tiempo. Como no tengo nada todavía animado, pues no se ve nada. Con esto acá puedes regresarte al cuadro anterior, cuadro siguiente, al último cuadro. Y también puedes decidir si quieres mutear el audio o si quieres, cómo quieres que sea el loop y la previsualización RAM, que ahorita explico. Y acá abajo tienes las carpetas de efectos. El día de hoy no las vamos a ver. Empezamos con esto la próxima semana. Y vamos a ir viendo, son ahora sí que como lo que podrías ir encontrando en los menús de Photoshop, en el menú de ajustes de la imagen o de transformaciones o de filtros, es básicamente esto. ¿Hasta acá dudas? ¿Estamos bien? Voy a pausar la grabación. Muy bien. Les comparto pantalla. Y ahora sí. Entonces, cosas que tienen que tomar en cuenta para animar en general lo que sea, pues necesitan saber, o sea, tener alguna especie de planeación de qué es lo que quieres que haga. Yo les recomiendo que tengan alguna especie de storyboard. Ahorita pues no lo voy a hacer, está muy sencillo lo que quiero hacer, pero yo les recomiendo que sí tengan una, pues alguna planeación, aunque sea muy básica, así ahí sí puede ser un pedazo de servilleta, en lo que sea, nada más para que se guíen de qué es lo que quieren, pues qué es lo que quieren lograr con la animación. Entonces, yo quiero algo muy sencillo, quiero que aparezca el sol, ¿no? O sea, así como que, sí, que aparezca,
y que los rayitos estén dando vueltas, que las nubes se muevan y que el conejo salte, ¿no? Entonces, yo animo como con cierto orden, ¿no? Y pues voy a empezar con el fondo, pues ahí lo voy a dejar, el cielo también ahí lo voy a dejar, y más bien voy a animar que aparezca el sol. Ahora tengo el sol y el centro, o sea, como los rayos del sol y el centro. Tú puedes animarlos al mismo tiempo para, o sea, en este caso quiero que entren como con escala, entonces los voy a animar al mismo tiempo. Ahora, cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando estén animando: acérquense a la medida de tiempo que les sirva, porque si ustedes están animando como desde aquí así de lejos, o sea, de aquí a acá hay 2 segundos, es decir, 48 frames, ¿no? Y de repente te falla por 1 o 2 frames nada más porque estás trabajando desde bien lejos. Entonces, pues acérquense. ¿Cómo se pueden acercar acá en la línea de tiempo? No veo porque me estorba la cosa del zoom, pero acá abajo, sí, me estorba la cosa del zoom, pero acá abajo debe de haber una cosa como de una montañita chica y grande. Esa es una forma para hacer el zoom a esta parte de acá. Y la otra, que es la que yo ocupo, es acá, en la barra que está arriba. Ustedes pueden hacerla como pequeña y van a ir viendo aquí cómo cambia la escala. Si se acercan lo suficiente, van a ver 1 por 1 los frames. No hace falta que trabajen tan cerca. Yo normalmente trabajo así como que de 4 en 4, porque normalmente mi unidad de medida va así como en múltiplos de 4. Entonces, pues yo normalmente trabajo, ¿no? Como así, ¿no? Ya si tienes que animar algo más lejos, pues te puedes como alejar, ¿no? Ahora sí que ustedes tienen que ir descubriendo cómo les gusta trabajar. Ahora, pensando en principios de animación aplicados a motion graphics, hay un principio de animación que no recuerdo cómo se llama, por supuesto, porque yo nunca me sé el nombre de nada, pero que habla de, supongo que es el de timing, el del ritmo, que habla que no todas las cosas se mueven a la misma velocidad ni se mueven al mismo tiempo. Y también, pensando en el ritmo, es importante tomar en cuenta pausas. Tú no puedes animar todo al mismo tiempo y que se vea así atascado, porque entonces justo se va a ver muy atascado. Entonces, pensando en cuestiones de ritmo, es importante una pausa al inicio y al final de tu animación para que no empieces de golpe. Entonces, yo recomiendo por lo menos medio segundo. ¿Eso qué quiere decir? Yo antes de que ocurra lo que sea, me voy a esperar 12 frames. Entonces, mi primera programación de animación en el caso de el sol va a ser a partir del frame número 12, es decir, medio segundo, ¿no? Ahorita que yo voy a 24 cuadros por segundo, si fueras a 30, pues sería en el frame 15. Así como ustedes quieran. Y también podrías tener una pausa más larga. Tu pausa podría ser de 1 segundo o de lo que tú consideres. Yo digo que por lo menos 12 frames son importantes. Entonces, bueno, voy a animar la escala de ambos. Voy a hacerlo 1 por 1. Voy a empezar con el centro. Lo que yo les recomiendo para tener orden pues acá en su línea de tiempo y para evitar el problema que vimos hace ratito, que el pie del maestro Roshi se quedó como en la esquinita arriba, es que mientras no estén ocupando la capa, córtenla. ¿Esto qué quiere decir? Si yo corto aquí, esto quiere decir que antes de este frame no existe mi capa. Y eso les va a ayudar justamente a no tener este tipo de problemas. Voy a hacer lo mismo con los rayos del sol. Y en este caso, con el conejo, ahí lo voy a dejar de bien. Las nubes, si quiero que estén desde el principio, porque se va a ver raro que de repente aparezcan, porque quiero que se muevan. Pero voy a dejar, quiero que el sol aparezca a partir de este momento. Voy a abrir escala, ¿no? Oprimo S en el teclado y me abre únicamente el transformador de la escala. Y voy a activar el cuadro clave. Para programar los cuadros clave, lo que tienes que hacer es, fíjense cómo, o sea, si yo abro cualquier transformador, tienen una especie como de relojito, como de temporizador. Cuando tú lo oprimes, que te voy a dar acá, se activa, digamos, se ve como si estuviera puchado, y aparece aquí esto es un cuadro clave, ¿no? Que es un rombito, y va a aparecer justo en donde tú tenías tu indicador sobre la línea del tiempo. Entonces, esto está indicando que en este punto de tu línea del tiempo
Me da como bien raro el sol. Déjenme me muevo tantito. Porque me deslumbro. Este cuadro clave aquí indica que en este momento preciso de tu línea de tiempo, esta pieza va a estar en la escala que tú le digas acá. Ahora, yo quiero que empiece en 0, ¿no? Porque quiero que no esté y que aparezca. Entonces, le voy a dar 0. Entonces, ahí está mi pieza. O sea, pueden ver que existe el punto de ancla, a pesar de que ahorita está en 0%. Ahí existe. Ahora, pensando en el siguiente principio de animación, ¿no? De estirar y encoger, y en el de, creo que se llama acción continuada. Yo nunca me sé el nombre de, como muy seguro de las cosas, pero es acción continuada. Voy a programar que mi sol crezca y luego se regrese tantito. La acción continuada es que una vez que terminaste la acción principal, hay una especie de rebote, una cuestión, digamos, residual de la energía que traía la acción que hiciste. Entonces, si mi sol creciera ahorita y se quedara en la posición en la que tendría que estar, se ve raro porque se frena de golpe. En cambio, si yo animo, por ejemplo, que llegue al 110% y que luego, o sea, poquitos frames después, yo le voy a dar 4, ya llegue al 100%, tengo este pequeño rebote. Para darle play como de atajo en el teclado es con la barra espaciadora. Tengo ese pequeño rebote que hace toda la diferencia que si, por ejemplo, yo tuviera esto en 100%. Entonces, fíjense, como que crece y se frena y ya. Como que le falta como dinamismo. Entonces, para ayudarte a darle un poquito más de dinamismo a tus animaciones, les recomiendo que tomen en cuenta alguna especie de rebote, por llamarlo de algún modo. Yo le llamo rebote. Y vamos a hacerlo más exagerado. Voy a pedirle que llegue al 120%, que se note, ¿no? Y ahí está. Y entonces, así crece mi sol. Ahí está. Que ya no me gustó de 20%, lo voy a regresar a, vamos a darle 15. Yo sí soy animando, soy bien piquis. Ahí está. Ahora, quiero que los rayos del sol se animen exactamente de la misma forma, es decir, que empiecen en 0%, luego en 115% y luego en 100%. Entonces, como es una animación que ya hice, lo único que tengo que hacer es seleccionar los cuadros clave, le voy a dar copiar, control C en el teclado, me cambio de capa y le voy a dar control V. Y ahora, si abro, por ejemplo, escala, para que vean qué es lo que pasó, ahí están. Los pegó a partir del lugar en donde estaba mi, pues mi medidor dentro de mi línea de tiempo. Ahora, ¿qué chiste tiene que entren al mismo tiempo si son dos piezas separadas? Entonces, otro principio de animación, que es el que ya habíamos mencionado, que no todo se mueve a la misma velocidad ni al mismo tiempo, pues voy a desfasar un poquito las cosas. Entonces voy a desfasar 4 frames pues digamos, los rayos del sol. De modo que cuando yo le doy play, hay un pequeño desfase. Es más, podemos hacerlo todavía más exagerado. Vamos a pedirle que sean 6 frames de diferencia. No hace falta que lo desfases tanto. Hay veces que con 2 frames basta. Se lo voy a dejar en 6. A ver. Ahí está. ¿No? Que es totalmente diferente, les digo, que si yo tuviera aquí mi pieza, ¿no? Vean cómo entran las dos piezas al mismo tiempo. Y vean cuando está desfasado, ¿no? Le da como más ondita. Ahora, yo quisiera además que los rayos del sol estuvieran girando. Y como se va a ver raro que empiecen a girar, como a la mitad, voy a hacer que giren desde el principio. Entonces me coloco en pues en este espacio que es donde quiero que empiece mi cuadro clave de rotar. Oprimo R para que se abra el de rotar. Activo mi cuadro clave
Y ahora me voy a, el siguiente cuadro clave va a ser en donde tú tengas esta barra. Y como yo quiero que se queden girando por siempre, me voy a ir hasta mi segundo 20, ¿no? Acá está. Y voy a modificar el valor. No tienes que volver a picar el relojito. Si tú picas el relojito, vas a borrar todos los cuadros clave que ya habías hecho. Es como desactivarlos. Entonces, una vez que activaste tus cuadros clave, es nada más ir desplazando tu medidor de la línea de tiempo y modificando los valores. Le voy a pedir que dé, por ejemplo, ¿no? Este acá son grados y este acá son vueltas. Pues le voy a pedir que dé, por ejemplo, 3 vueltas. Ahora, vamos a ver cómo quedó, ¿no? Le voy a dar play. Fíjense cómo acá arriba está en letras rojas que me dice que va a 14 de 24 y que no va en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no me está mostrando la velocidad real a la que va, porque pues, para empezar estoy con la resolución completa, también tengo el zoom abierto y compartiendo, ¿no? O sea, vaya, la computadora no me está dando para que me muestre esto a la velocidad real. Entonces, es aquí cuando les conviene bajarle la resolución. Vamos a pedirle que esté a 1/3. Se pierde resolución, pero ahora fíjense cómo voy a ir cargando acá una barrita verde. Mientras va cargando la barrita verde, es probable que esto no vaya a los cuadros por segundo completos. Pero vean cómo ya va a 18 en lugar de 14. Ahora, cuando ya cargo la barrita verde, si yo le doy play, en teoría ya debería correr a los 24 cuadros por segundo. Ya está. Ya me dice que lo estoy viendo en tiempo real. Entonces, esta es la velocidad real de mis rayitos del sol. Ahora, como en realidad esto es una animación secundaria y no quiero que haga como tanto ruido, es nada más ahí como una cuestión complementaria, no quiero que esté tan atascado, bueno, me gustaría que fueran más lento. Por lo tanto, tengo que programar que en lugar de dar 3 vueltas al final de mi animación, pues tal vez que solamente de 2. Lo que tengo que hacer es modificar la programación de este cuadro clave. Me voy a colocar sobre ese cuadro clave. Es importante que se coloquen sobre el cuadro clave. Si están así de lejos, si están, por ejemplo, digo, ahí estoy muy evidente, ¿no? Pero si yo ahorita modifico estando aquí, lo que voy a hacer es generar un nuevo cuadro clave y les puede dar, pues problemas porque entonces van a hacer 1.000.000 de cuadros clave sin modificar los que ya están. Entonces, yo por eso recomiendo que se acerquen para asegurarse de estar sobre el cuadro clave. O otra opción que ustedes tienen es, cuando ya tienen cuadros clave hechos, acá, por ejemplo, se pinta de amarillo cuando estás sobre un cuadro clave y tienes aquí unas flechitas que te van a llevar al cuadro clave anterior y el cuadro clave siguiente. Y ahí, pues ya no hay pierde. En este caso, en lugar de 3 vueltas, le voy a pedir que dé 2 vueltas nada más. Ya está. Y entonces, ahora debería ir ya más lento. Vamos a ver. Voy a dejar que cargue tantito. Les digo, esta no es la velocidad real. Y hay veces que aunque aquí te diga que es la velocidad real, sigue sin serlo. Fíjense hasta ver el render final. Ya sí lo voy a dejar. Ya me gustó. Entonces ya resolví el sol. Vayan resolviéndolo como por partes. Ahora voy a animar las nubes. Quiero que ambas nubes se vayan desplazando, ¿no? De ahí de la izquierda hacia la derecha. Voy a animar ambas al mismo tiempo porque está más rápido. Voy a seleccionar ambas nubes con Shift. Abro posición, ¿no? Que es P. Y estas sí quiero que se estén moviendo desde el principio porque se va a ver raro que tenga medio segundo de pausa y luego se arranquen. Entonces, esto como igual es animación secundaria, puedo dejarlas así desde el principio. Entonces, voy a activar el cuadro clave de ambas. Me muevo hasta el final. Y puedo desplazarlas moviendo así. Que, por ejemplo, si quisiera que fueran en línea recta, es nada más con Shift y se va a ir sobre línea recta. O pueden hacerlo desde acá, ¿no? Como ustedes quieran. Ya está. Ahora, ya igual, discretito, ¿no? Porque, pues, vaya, mi protagonista es el conejo. No quiero que mi fondo me haga tanto ruido. Ahora, ambas nubes se están moviendo exactamente a la misma velocidad al mismo tiempo y entonces, pues, ¿para qué las tengo por separado si no lo voy a aprovechar? Lo que voy a hacer es desfasar un poquito el movimiento. Por ejemplo, la nube número 2. No, la número 1. Voy a hacer que empiece un poquito antes
y que llegue después. ¿Esto qué quiere decir? Va a ir más rápido esta nube porque recorre un poquito más de distancia. No es tanto, ¿no? Pero a fin de cuentas es algo como muy sutil, ¿no? Entonces, esto ya le va a dar más vida a lo que sea que tú estés haciendo, porque las cosas ya no se están moviendo al mismo tiempo. Y además les voy a animar la opacidad porque quiero que cuando cubran al sol, pues, se note que está el sol detrás. Voy a seleccionar ambas, voy a picar T de transparencia y no quiero animar la transparencia, o sea, no quiero que de repente sean transparentes. Quiero que todo el tiempo estén con la opacidad tal vez al 70%. Fue muy poquito. Vamos a darle 85%. Ahí está. Y entonces, como no quiero que esto se modifique, pues no tengo que activar el cuadro clave porque pues no necesito que programar que en algún momento cambie. Entonces, si todo el tiempo se van a quedar al 85%, pues no hace falta programar cuadros clave. Ahora, fíjense cómo, vamos a verlo con con el de los rayos del sol. Yo acá ya tengo varios cuadros clave ocupados. Entonces, es nada más porque pues ya animé, en el caso de esta pieza, ya animé rotación y escala. Y así puedes animar como todos los parámetros de todas tus piezas, nada más es decidir qué es lo que quieres hacer. Ahora sí, vamos a animar a el conejo. Entonces, para empezar, quiero que tenga su momento, digamos, de protagonismo el sol, ¿no? Porque pues ya lo animé, me quedó bien chulo. Entonces me voy a esperar a que aparezca, gire tantito y ya aquí, en el segundo 3, ¿no? Para darle como más pausa, voy a hacer que aparezca el conejo. Entonces voy a cortar mi pieza para que no se vea, o sea, que estaba como, quiero que entre, ¿no? O sea, que esté fuera de cuadro y que llegue y dé 2 saltitos. Entonces, lo primero que tengo que hacer, en este caso que me interesa animar al conejo y quiero darle dinamismo y quiero aplicar el principio de animación de estirar y encoger, ¿no? Para darle como más onda, voy a mover mi punto de ancla, porque pues si yo quiero que, o sea, el punto de ancla va a ser a partir de dónde va a ser el movimiento. Entonces, en este caso, me conviene que mi punto de ancla esté aquí como que en las pompas del conejo. Voy a agarrar la herramienta de pan behind, ¿no? Del punto de ancla, agarro el punto de ancla y lo arrastro para acá, para la cola del conejo, y ahí está. Y entonces ahora, si yo quiero animar, por ejemplo, la rotación, ya es a partir de ahí, ¿no? O si quiero animar la escala, es a partir de ahí. Y bueno, voy a animar en reversa, digamos, porque yo quiero que el conejo aterrice aquí, pero pues más bien quiero que empiece afuera. Entonces, me voy a acercar. Y yo quiero que se tarde medio segundo en saltar de aquí a acá. Ahorita vemos, si quedó muy rápido, lo bajamos. Pero entonces me voy a recorrer acá, o sea, digamos va a ser mi primer cuadro clave, pero yo me voy a colocar aquí y voy a activar la posición. Y ahí quedó. Ahora me voy a ir hacia atrás y le voy a pedir que en este momento puedes hacerlo desde aquí o moviéndolo. Yo ahorita lo voy a mover. Quiero que esté así. Asegúrense que no quede como así, ¿no? Porque se ve raro. Voy a hacer que esté como bien afuera. Ahí está. Ahora, si yo le doy play a secas, se ve bien raro porque como que se mueve así en diagonal. Ahora, toda la animación que ustedes hagan tiene cuestiones vectoriales. Entonces, me parece que a todos los presentes les di clase de vectores, entonces deberían saberlo, ¿no? Si no, deshonor sobre toda su familia y su vaca. Pero, si ustedes seleccionan o sea, esto de acá es una cuestión vectorial. Y fíjense cómo aquí, o sea, estos puntitos de acá te están indicando que esa va a ser la posición de tu punto de ancla en determinado tiempo sobre tu línea del tiempo, ¿no? Entonces puedes ir viendo, ¿no? Cómo tu punto de ancla de un frame a otro va pues desplazándose. Ahora, esto de acá hay unos circulitos que van a ser los manejadores de la curva. Entonces tú puedes justamente animar que tu línea, o sea, mi punto A y punto B siguen siendo lo mismo, lo que cambió fue la trayectoria.
Entonces ahora si yo le doy play, ya se ve que entra como en... Entra bien raro, déjenme un poquito más así, ahí está. Ahí está. Entonces ya tienes que entra en como en curva. Ahora, yo lo que quiero hacer es que pues el conejo dé otros 2 saltitos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a desplazarme aquí, y en este caso en particular, como quiero que sea sobre la misma línea, voy a mover nada más la posición, ¿no? De aquí a acá, y luego quiero que sea de aquí a acá, ¿no? Que cada vez el saltito sea más corto y que ya ahí se quede. Ahora, fíjense cómo, pues justamente al ser una curva de Bézier, la continuación de mi curva hizo esto. Si yo le doy play ahorita así, hace algo muy raro, ¿no? Y pues no es lo que quiero, ¿no? Se ve rarísimo. Lo único que tengo que hacer es manipular mis manejadores de la curva. Voy a seleccionar el cuadro clave. Si yo ahorita muevo este manejador de la curva, pues se va a mover el del otro lado y solo quiero mover el que afecta esta curva. Entonces me parece que es con Alt. Sí, con Alt tú puedes modificar que únicamente se mueva un manejador de la curva. Y ahora de este lado me estorba el conejo ahí plantado. Qué interesante, ¿por qué no tengo manejador de la curva aquí? ¿Sí lo tengo? Ya me estorba el conejo, entonces no veo. Ok, cuando esto les ocurra, que no tengan manejador de la curva, es porque, por ejemplo, como de aquí yo tenía un cambio de dirección y aquí ya no, me lo reconoce como, sí, no, me lo reconoce como una línea recta. Lo que tendrían que hacer en este caso es darle clic a estos 2 cuadros clave. Le voy a dar clic derecho y me voy a ir a interpolación de cuadro clave. Esto en general es importante que sepan lo de interpolación del cuadro clave, porque esto les va a ayudar a modificar justamente este tipo de cosas. Le voy a picar acá y aquí, por ejemplo, en la cuestión espacial, en el tiempo así lo voy a dejar, ahorita lo explico, pero en la cuestión espacial me está diciendo que quedó lineal. ¿Cuándo? Le voy a dar cancelar. Fíjense en la interpolación de este cuadro clave, me dice que es una curva de Bézier, por eso tenía yo el manejador de la curva. Entonces, lo que necesito es que estos 2 de acá también sean Bézier. Le voy a dar cancelar, clic derecho, interpolación del cuadro clave, y le voy a pedir que sea Bézier. Le voy a dar que OK, y ahora sí, ¿por qué no lo estoy viendo? Ah, ahí está. Ahora sí, ya tengo aquí los manejadores de la curva para poder yo modificar pues mi salto. Y ahí está. Y entonces, con solamente 4 cuadros clave, yo ya tengo el recorrido completo del conejo. Ahí está. Se ve muy torpe, pero hay que irlo haciendo por partes. Ahora, otro principio de animación importante a tomar en cuenta va a ser el de aceleración y desaceleración. Hasta ahorita, si se fijan, todos mis cuadros clave están bastante equidistantes, ¿no? O sea, vean de aquí a acá, la distancia es la misma y luego dentro de esta curva la distancia es la misma y luego dentro de esta curva la distancia es la misma. No hay ningún tipo de aceleración ni desaceleración. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Voy a seleccionar en este caso estos 3 cuadros clave y le voy a pedir que justamente en este cuadro clave haya aceleración y desaceleración. La forma más fácil de hacerla, clic derecho en su cuadro clave y le voy a pedir asistente del cuadro clave, ¿no? Keyframe Assistant, y le voy a pedir que sea Easy Ace. No estoy muy segura de qué significa Ace, pero el atajo en el teclado es F9. O si no, ustedes podrían pedirle Easy In o Easy Out. Lo voy a hacer nada más en uno. Vamos a hacerlo en el del medio, ¿no? Para que vean la diferencia. Ahora, fíjense cómo cambió la forma de mi cuadro clave a como un relojito de arena. Y fíjense cómo, ¿está? La distancia de aquí a acá es distinta a la distancia de aquí a acá, porque ahora me está reconociendo que aquí debe haber una desaceleración.
y luego de aquí a acá una aceleración. Yo le doy play, deberían poder notar la diferencia. ¿No? Fíjense en este salto de acá. ¿No? Vean. No sé si lo alcanzan a notar. Yo sé que yo tengo ojos de OCD cuadro a cuadro, pero no sé si alcanzan a notar que justamente se ve más suave. Por ejemplo, el primer salto se ve como muy atascado, se ve raro, como que salta, se frena en seco y continúa sin hacer ninguna pausa. En cambio, el segundo salto está como más suave. Entonces, voy a hacer lo mismo en los otros cuadros clave. Clic derecho, asistente de cuadro clave, ECA. Voy a apagar mi cámara porque me dice que tengo conexión lenta. A ver si así mejora. Y ahí está. Entonces, si yo le doy play ahora, este cuadro clave, como está afuera, pues no me importa. Lo voy a dejar. Pero estos eran los que me importaban. Si yo le doy play ahora, ¿no? Fíjense. Ya se ve como una pequeña pausa entre un salto y otro. Si en algún momento ustedes quisieran quitar esta aceleración o desaceleración, por ejemplo, ya cualquier movimiento que yo haga a partir de aquí, va a tener la interpolación del cuadro clave porque como que una vez que, o sea, cuando tienes uno y después haces como más cuadros clave, te los va a dejar así. Pero tal vez tú no necesitas que este se mantenga o sea, no necesitas que este tenga esta interpolación. Entonces, clic derecho, interpolación de cuadro clave, y acá en el de temporal, le vas a pedir que sea lineal. Y te va a regresar tu cuadro clave a la formita de rombo que tenías anteriormente. Ahorita la voy a borrar, no me sirve de nada, pero es nada más para que aprendan a controlar que no siempre se vea, o sea, que no te deje como en automático este tipo de programaciones. Espero que haya quedado claro, ya saben, si tienen dudas me van diciendo. Pero bueno, para empezar, ya quedó mi desplazamiento. Ahora, para animar, pues, ¿no? Más principios de animación y que esto quede un poquito más dinámico, voy a animar estirar y estirar y encoger, ¿no? Para que el conejo, pues, rebote tantito como si fuera de goma. ¿No? En este caso, pues digo, es chistoso, es una silueta de un conejo nada más, pero pues pensando en, pues, lo que podemos hacer en cuadros clave y lo que me interesa que ustedes animen, creo que me funciona. Entonces, en o sea, o sea, como que aquí, a ver, me voy a acercar más. Como que, sí, como que 2 cuadros clave antes de, 2 cuadros clave antes de que llegue a este punto. Voy a picarle la escala, estoy a bajarlo en 70 cerrado. Ahí está, ¿no? Digamos que mi tamaño normal sea el 70 cerrado. Le voy a puchar acá para que aparezca mi cuadro clave. Y luego le voy a pedir que 2 cuadros después, ¿no? Es decir, que dure 4 cuadros esto, que se aplaste tantito. Puedo animarlo desde acá o puedo desencadenar aquí y pedirle que se aplaste tantito así. Vamos a hacerlo. Sí, así está bien. Y ahora se ve raro porque se mantiene aplastado. Estoy pensando, bueno, ahorita si está mal lo recorro. Y luego quiero que cuando llegue aquí, pues que no se mantenga aplastado todo el tiempo. Quiero que regrese al 70. Lo que puedo hacer es picarle aquí para que tenga 70 otra vez o copiar y pegar este cuadro clave. Le voy a dar copiar y le voy a dar pegar y lo va a pegar justo en el lugar en donde se encuentra esta línea de acá. Ahí está. Vamos a ver cómo quedó. Creo que tengo que recorrerlos. Sí, quedó raro, quedó desfasado. Lo único que voy a hacer es, yo creo que así, a ver, con uno. Ah, dale. No sé si lo alcanzan a notar. Yo ya tengo el OCD muy, lo voy a hacer más evidente, vamos a decirle que sea 50, que sea más evidente.
Y fíjate que creo que se ve bien, ¿no? Que se aplasta. O sea, fíjense cómo aquí está la proporción normal. Se aplasta y luego se desaplasta. Ahora voy a hacer lo mismo y estuvo nada más un frame desfasado de esto. Les recomiendo que normalmente desfasen sus frames porque cuando está todo alineado se ve raro. Lo vamos a ver más adelante cuando vemos marionetas. Ahora, esto quiere decir que 1, 2, 3 frames antes del salto tengo esto de acá. Me voy a colocar acá, le voy a dar 3 frames para atrás. 1, 2, 3. Y voy a copiar esto completo. Ahora, este cuadro clave y este cuadro clave, ambos son del 70%. Es importante que aquí se repita el del 70% porque me está indicando que en este periodo de tiempo de aquí a acá no va a haber ningún cambio. Si yo ya desde acá pongo el que se aplasta, se va a estar aplastando todo el tiempo de aquí a acá. Entonces las pausas son importantes, tienen que programarlas repitiendo cuadros clave. Entonces ahorita, para hacerlo más fácil, nada más le voy a dar copiar, ¿no? Y le voy a dar pegar y me pegó tal cual los cuadros clave. Y voy a hacer lo mismo acá. ¿No? Nada más me recorrí 3 cuadros clave y le voy a dar pegar porque ya tenía los cuadros seleccionados. Y así quedó. Yo le doy play. Por ejemplo, en el primer salto se ve bien que se aplasta el 50%, porque pues venía como de muy lejos, pero luego aquí se ve exagerado que se aplaste tanto, siendo que el salto fue más pequeño. Entonces, aquí le voy a pedir que se aplaste en vez de 50 a 55. Y luego este de acá, en lugar de 50, vamos a pedirle 60, ¿no? Como para también desacelerar el aplastamiento de la pieza, por decirlo de algún modo. Y ahí está. Y listo. Ahora, supongamos que yo quisiera que el conejo se quedara ahí pacíficamente un rato, ¿no? O sea, ya animé esto. Es más, vamos a hacer, ya me arrepentí y quiero que se tarde más en entrar el conejo, nada más para que dure más tiempo mi animación. Ya que animé todo esto, lo que puedo hacer es agarrar la pieza y recorrerla. Ya está. Entonces ahora, todo lo que ya animé lo recorrí un segundo para allá. Pero bueno, ahora ya tengo esta animación así. Luego quiero que se quede 2 segundos completos ahí en pausa. Entonces, como quiero la pausa, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, solo voy a hacer que se deslice como para, bueno, vamos a hacer como si corriera, ¿no? Para también agregar rotación. Pensando en principios de animación, hay uno que es la anticipación. Entonces, tú no puedes hacer que, por ejemplo, ahorita el conejo salga corriendo porque no tienes, digamos, la fuerza necesaria para que corra. Piensen en cualquier caricatura, antes de correr, hacen como un ademán, como de echarse hacia atrás, y ya luego se echan a correr hacia adelante. Creo que tengo la cámara apagada y de todas formas lo estoy actuando, pero no puedo evitar hacerlo. Pero espero que me hayan visualizado. Entonces, voy a hacer que se eche para atrás y ya luego se eche a correr. Ahora, aquí, mi echarse para atrás va a ser con rotación. Voy a colocar un cuadro clave de rotación. Me voy a acercar. Y en, pues poquito, en 6 frames, ahorita le muevo, voy a hacer que se haga tantito para atrás, que fueron, vamos a darle menos 10. Y ya luego, fueron 6, entonces sí, que de aquí a acá esté en 0, ¿no? Entonces que haga como ¿no? Para atrás. Y que cuando se empiece a ir hacia abajo, quiero que vamos a desfasar los 2 frames. Voy a colocar otro cuadro clave de posición. Si yo le doy clic a esto, me va a desaparecer, fíjense. ¿No? Si yo le doy clic a el relojito, me va a desaparecer todos los cuadros clave que ya había hecho. Entonces no lo hagan, le voy a dar control Z. Si yo quisiera otro cuadro clave, lo que pueden hacer para generar un cuadro clave aquí tal cual con los parámetros donde están, es darle clic a el relojito de acá. Si tú le das clic aquí, te va a generar otro cuadro clave. Ahora, me generó en automático esto porque mi último cuadro tenía esta interpolación de la desaceleración. Ahorita no me interesa, de hecho hasta medio me estorba,
Ahorita les voy a enseñar otra cuestión. Entonces, me voy a interpolación de cuadro clave. Le voy a pedir que sea lineal. En la cuestión temporal le voy a dar que OK. Ahí está. Y luego le voy a pedir que en... ¿Cuánto será? En otros casi 2 segundos, ¿no? Que ya se vaya. Y ahí está. Fíjense cómo se echa tantito para atrás. No sé si lo alcanzan a percibir, pero en esta pausa que tenemos de aquí a acá, que esto es bien común que les pase, en esta pausa de aquí a acá, fíjense cómo no debería moverse. No sé si alcanzan a ver que se mueve tantito. ¿Vieron? Se desplaza tantito porque me está reconociendo esta curva de Bézier hacia allá. Lo único que yo tendría que hacer sería cancelar la curva de este lado, ¿no? Que podría ser así. Y entonces ahora sí, en teoría, ahí está. Porque si no, se les van a empezar a desfasar las cosas, porque hay programaciones automáticas para continuar movimientos y cosas así. Es importante que sepan que exista y cómo eliminarlos. Muchas veces tiene que ver con las curvas de Bézier. Nada más asegúrense que la curva de Bézier funcione cuando ustedes quieran. Entonces, ahora sí. Le voy a poner fit para que se vea completa mi imagen. Vamos a ver ahorita lo del conejo. ¿No? Tengo que brincar. Ahí hay una pausa. Se echa para atrás y se arranca. Ahora, si me interesa, ¿no? Se ve raro. Pues vamos a... Se tienen que ir animando como por partes. Yo así como están viendo es como yo siempre animo. Fíjense cómo es equidistante, ¿no? La separación entre mis posiciones del punto de anclaje, ¿no? Entonces, lo que necesito es que haya una aceleración. Entonces, nuevamente, clic derecho, asistente de animación. El Easy Ace lo que va a hacer es que, no sé cómo se dice en español, quien lo tenga en español luego me dice, va a suavizar tu movimiento de ambos lados. Aquí es posición, si lo fueran a hacer en rotaciones es igual como una cuestión de velocidad, de escala igual. Pero aquí más bien me interesa ahorita que sea hacia afuera, o sea, como el fade in, digamos. Entonces, si yo le pico acá, fíjense cómo mi cuadro clave cambió. Ya no está, digamos, el reloj de arena, o sea, como con la hendidura de ambos lados, solo está de uno. Y este me está indicando que de este lado tengo ya la programación del suavizado. Y fíjense ahora en mis cuadros clave, como aquí están como más pegaditos y conforme se alejan, se van ya separando. Entonces, esto se ve así. Ya está. Ya se ve como que acelera. Y fíjense que en este caso sí voy a alinear mi posición con la rotación. Sí, mejor. Ahí está. Y listo. Esto es lo que ustedes tendrían que hacer. Respecto a la animación, digo, yo nada más hice 10 segundos, lo que ustedes tendrían que hacer será de 20. Me falta únicamente explicarles cómo poner el sonido y cómo exportar. De lo que hice ahorita de las animaciones, ¿tienen alguna duda? Yo doy por hecho que no. Entonces, vamos a ponerlo del audio. Ahora, tal vez alguien se haya percatado que por qué si ya tengo aquí mi pista de audio, cada que le he dado play no se escucha. De hecho, déjenme le bajo porque siempre... ¿No? No se escucha mi audio. ¿Por qué? Porque ahorita lo único que me está mostrando es la animación. Y esto es algo que me molestó muchísimo de la versión nueva. Cada que le dabas play te cargaba el RAM con todo el audio y se hacía súper torpe para ir checando cómo ibas. La verdad es que me cayó muy gordo y prefiero esta versión porque lo hace más sencillo. No te va a mostrar el audio hasta que tú no le pidas la previsualización RAM, que es el botoncito que está hasta acá, que es como un play con 3 rayitas antes. Si tienes la versión anterior, digo la versión nueva, en cuanto le des play, te va a cargar la previsualización RAM, pero eso quiere decir lo siguiente. Fíjense, es más, lo voy a poner en full. Fíjense cómo esta barrita está, digamos, vacía. Y ahorita que yo le dé play en la previsualización RAM, se va a ir cargando una barrita verde
y ya luego me lo va a cargar con todo y el audio. Entonces, lo que pasa es que primero te tiene que cargar justamente como la previsualización y ya luego te la va a mostrar normal. O sea, ahí les va. Y aparte va como una velocidad distinta, ¿no? En lo que carga todo. ¿No? Y te dice aquí cuántos cuadros está renderizando. Ya ahorita que termine, ahí les va el audio. Que no sé si están escuchando el audio, no recuerdo si le pedí compartir audio. ¿Pedí compartir audio? ¿Qué dice? Sí, sí estoy compartiendo el audio de la computadora. Entonces, así es como tú puedes ya ver cómo iba el audio. Ahora, así como tenemos los transformadores básicos para las piezas, digamos, físicas, por llamarlo de algún modo, en el audio, si tú le picas acá, te va a preguntar del audio, si le picas acá, tienes, por ejemplo, el nivel del audio, es decir, como el volumen, y si abres acá en la onda, te va a mostrar esto de acá. Entonces, puede ser una buena opción para ver, por ejemplo, si quieres animar que algo ocurra justamente cuando está tu nota, aquí está muy evidente, ¿no? Pues puedes ir viendo en qué momento necesitarías ir programando tus cuadros clave. Ahora, digamos que empieza muy tranqui y ya luego entran aquí el resto de los instrumentos, entonces yo quisiera que mi audio empezara aquí. Lo que voy a hacer es cortarlo. Que en realidad en After tú nunca cortas nada, lo estoy ocultando. Fíjense cómo mi pieza me sigue marcando que mi pieza es así hasta acá. Entonces, igual pasa con los videos, tú no estás cortando ni eliminando cosas, digamos que le estás ocultando. Entonces, bueno, ¿no? Voy a recorrer esto así. Le voy a dar play. Ahí está. Lo voy a detener. Ahora, quisiera animar que no entre el audio así de golpe. Quisiera animar, pues, que hay ya como una especie de fade in en el audio. Entonces, voy a animar sus cuadros clave. Me voy a colocar en el segundo 1. Le pucho a mi cuadro clave del audio, del nivel del audio. Y ahora me voy a ir para acá y le voy a bajar. Y ahí quedó. Vamos a dejarle en menos 20, supongo. Y ahí está. No puedes hacer como tantas cosas con el audio, pero pues, de repente como para hacer este tipo de cosas, funciona bastante bien. Pues ahora sí, le voy a dar play. Es más, quiero que se tarde más en entrar mi audio. Pedirle que se tarde hasta el 4. Ahí está. Listo, me encanta, soy una máster de la animación, ya, lo voy a exportar. Ahora, si se dan cuenta, mi acción termina pues realmente en el segundo 10, o sea, sale el conejo en el segundo 10 y dices, bueno, quiero una pausa después porque ni modo que se salga el conejo y ahí se termine mi, pues como mi animación, pues me voy a esperar a que termine hasta el segundo 12. Sí, ¿por qué no? Acá quiero que termine. Pero mi composición dura hasta el segundo 20. Esto es bien común que de repente si pusieron una canción de fondo o su composición duraba 1 minuto completo, están sus 20 segundos de animación y luego 40 así vacíos. Entonces asegúrense de exportar lo que necesitan. La forma, digamos, de cortar su área de qué se va a exportar es con la segunda barra. La de arriba es para hacer el zoom in y zoom out. Y la barra de acá te va a ayudar a cortar hasta dónde quieres que se exporte, ¿no? Tu previsualización. Y básicamente todo lo que toca la luz, o sea, lo que está aquí debajo de tu barra, no sé si alcanzan a ver que se ve como más iluminado de este lado que de este lado, es al final lo que vas a exportar. Entonces, yo lo voy a cerrar aquí a 12 segundos. Ahí está. Y también cuando estés trabajando, esto te va a ayudar porque, por ejemplo, si yo quisiera ver nada más, o sea, como me voy a clavar viendo la animación del conejo, podría yo cerrar mi previsualización acá, de modo que cuando yo le dé play, únicamente me va a mostrar este pedacito y no el video completo. ¿No? Y por ejemplo, como lo tengo ahorita en loop,
me va a mostrar en loop este pedacito. Entonces, de repente para trabajar es más cómodo porque no tienes que ver toda tu, o sea, como todo tu minuto y medio de animación cuando estás trabajando en algo de 20 segundos, puedes ir segmentando. Si yo hiciera ahorita el render, lo único que saldría en el render sería este pedacito. Es nada más cosa de asegurarse que su área de trabajo llegue hasta donde tiene que llegar, que en este caso va a ser así. Me voy a ir ahora a archivo. Si ustedes tienen la versión nueva, me parece que este proceso los va a llevar a mandar a cola de render con el Adobe Media Encoder, pero pues igual los manda al Adobe Media Encoder. Si no lo tienen instalado, no van a poder hacer el render porque la versión nueva no hace el render desde After, te lo manda a cola de render en otro programa. También eso me pareció un poquito torpe, pero bueno. Y le voy a pedir exportar y le tienen que pedir añadir a la cola de render o añadir a la cola de procesamiento, me parece que dice en español. Entonces, en el archivo, menú archivo, exportar y añadir a la cola de procesamiento. Le puchas acá. Pues, bueno, para esto ya te aseguraste que todo está tal cual como quieres, ¿no? O sea, ya tus cuadros claves también, ya viste que tu audio quedó bien, ya cerraste tu área de trabajo hasta donde quieres que llegue el render. Entonces le puchas, mandar a cola de render. Les digo, me parece que si tienen otra versión, los va a mandar a los va a mandar a el Adobe Media Encoder. Yo lo voy a hacer desde acá. Y tienes que decidir 3 cosas. Para empezar, tienes los settings, ¿no? Los ajustes de tu render. Si tú le puchas acá, te pregunta, por ejemplo, no le muevas absolutamente nada, jamás. No le muevas los cuadros por segundo. Si yo ya lo había programado a 24 cuadros por segundo y luego se lo cambio, se te va a desfasar todo, va a ser un desastre, ¿no? El audio de repente ya no coincide. Lo único que pueden ustedes cambiar, o bueno, lo que yo les recomiendo que cambien, es la resolución. Si le cambias la calidad en lugar de best al draft, o sea, como de boceto o como el entramado, el video de todas formas pesa lo mismo, se ve terrible y yo no le veo como sentido. Lo que yo les recomiendo es que le dejen la calidad completa y si quisieran hacer un render más pequeño, es decir, de dimensiones más chicas, bájenle la resolución. Por ejemplo, acá me está diciendo que mi render ahorita me diría pues el tamaño completo de mi archivo, que son 1280 por 720. Si yo le pido que sea la mitad, ya pues justamente me está indicando aquí de cuánto me diría mi render. Ahorita para fines prácticos lo voy a dejar así a la mitad. El resto jamás lo muevan nunca. Le voy a dar que ok. Luego, acá en el modo de salida tú puedes decidir qué es lo que quieres. Si le puchas a las letras, te pregunta cómo quieres exportarlo, perdón. Yo les recomiendo que sea el H264. Cuando ustedes exportan en H264, se exporta como .mp4, que es una versión muy compatible, la compresión es buena, la calidad es buena y les digo, ustedes lo van a poder subir a redes sin ningún problema. Cuando trabajan, por ejemplo, cuando exportan como QuickTime, es un archivo mucho más pesado, claro, es de mejor calidad, pero es más pesado y no lo vas a poder abrir a menos que tengas QuickTime instalado. En cambio, el H264, es decir, el MP4, lo puedes abrir en absolutamente cualquier reproductor. El .avi es un formato, digamos, natural de Windows, pero es bien pesado y la calidad ni es tan buena. Entonces, bueno, si en algún momento necesitan una secuencia de imágenes, es decir, que cada frame sea una imagen en lugar de video, pueden exportarlo como JPG, o sea, como secuencia JPG, como secuencia de PNG, como secuencia de Photoshop. Entonces, realmente tienen acá como varias opciones. Entonces, les digo, vamos a trabajar con H264. No sé por qué algo le moví yo a las especificaciones y me parece esto desde entonces. Le voy a dar un momento. Otra opción es desde aquí, en lugar de abrir esto, le pides desde aquí el H264 y ya está. Y le picas acá y ya puedes ver como las especificaciones nuevamente. Algo le moví, la verdad es que ahorita ya no me acuerdo y cada que quiero exportar en H264, o sea, algo no funciona. No me acuerdo qué le moví. Fue algo de acá del formato, pero no me he regresado a ajustarlo. Pero bueno.
les digo, si les aparece como alguna cholez como la mía, que no debería, o sea, si no le han movido nada, no debería, se ve que para algún proyecto ya le moví y ya no le regresé, y desde entonces me da problemas. Les digo, si le dan en la flechita, viene como los preestablecidos, que nada más lo abrí para que vieran. Te pregunta los canales, que por ejemplo el H264 no tiene el alfa, para eso tendrías que tener millones de colores, para eso sí te sirve el QuickTime, es el que te permite transparencia, eso lo vemos más adelante. Te dice tu profundidad de color, esto pues normalmente no le muevan. Si quisieras rasterizarlo, es decir, ajustarlo a un tamaño, le puchas acá y ya le mueves, pero como yo ya se lo pedí desde acá, que le pedí que me lo exportara a la mitad de tamaño, pues no hace falta. También te pregunta si quieres cortarlo, yo les recomiendo que no lo hagan. Y por último, si tienen la versión nueva, en automático te reconoce si hay audio, que te debe exportar el video con audio. Si tienen la versión anterior como yo, tienes que picarle esta palomita. Si no se la picas, se va a exportar tu video sin el audio. Nada más le voy a picar acá. Le voy a dar que OK. Entonces ya decidí que va a ser con los settings a la mitad de resolución en H264. Y por último, tienes que decidir en dónde vas a guardar tu archivo. Le puchas acá. Y se va a llamar, este se ve que es el del año pasado. Vamos a dejarlo en el escritorio. ¿No? Y ahí está, que creo que quedó ahora más chulo este. En los otros hacía la mitad de las cosas. Y se va a llamar Conejo Prueba, por ejemplo. Siempre pónganle bien el nombre a sus archivos porque luego es un problema porque ya no sabes cuál era la versión buena, la versión final. Yo, por ejemplo, cuando los exporto a la mitad de resolución o un tercio de resolución, le pongo que es la prueba. Así puedo ver si ya quedó, a veces se lo mandas al cliente de rápido para que lo vea, ya que te lo aprobaron o ya que no hay cambios o ya que lo que sea. Ahora sí te avientas lo exportas en Full HD, ¿no? O lo que sea. Yo normalmente le pongo así que es prueba. Le voy a dar guardar. Y ya que decidiste todo esto, le puchas en donde dice render. Mientras está haciendo el render la computadora, no tengas nada, de hecho en general, mientras trabajas en After, no tengas nada abierto. Por ejemplo, si ustedes tienen el buscador, o sea, el Chrome o cualquier otra cosa abierta, eso le jala un buen de RAM a su computadora, un buen. Y el After requiere como toda la RAM que le puedas dar. Entonces, mi recomendación es que no tengan nada abierto y especialmente mientras están haciendo el render, no toquen nada. Dejen que se haga el render. Le voy a puchar. Va a ir apareciendo esa barrita, vas a ver una previsualización y ahorita que se escuche el sonido milagroso, ahí está. Eso quiere decir que ya acabaste. Ahorita el render pues no se tardó nada, se tardó 8 segundos porque pues son 12 segundos de video a 600 píxeles, entonces realmente está muy pequeñito, no hace falta. Ahora, vamos a ver cómo quedó. Pues acá está. Denle un momento. Ahí está, les digo que quedó un video pues chiquito. Vamos a darle play. Vean qué chulada. Ahora, cosas que tienen que tomar en cuenta. Si tú cambias lo que sea, por ejemplo, o sea, aquí están mis archivos originales. ¿No? ¿Saben qué tengo que guardar? Porque lo que tengo que explicarles debo guardar antes. No he guardado, o sea, hasta ahorita no había guardado, lo cual es peligroso, digo, era algo muy sencillo, pero yo les recomiendo que guarden, lo voy a guardar ahí en el escritorio, se va a llamar Conejo. Le voy a poner guardar. Ya está. Entonces ya se llama, mi proyecto se llama conejo.aep, que es After Effects. After Effects Project, supongo. Y voy a cerrar este archivo. Que hay veces que estamos poniéndole open y ya se cierra y ya cancelar. ¿No? Nada más como para cerrar este proyecto sin cerrar el After completamente. Si tú cambias absolutamente lo que sea, por ejemplo, este que se llama cielo azul, le voy a poner, o sea, le voy a cambiar el nombre, se llame cielo a secas. Si tú si cambias algo de de tus direcciones, ¿no? O sea, fíjense todo el recorrido de las carpetas que yo hice.
¿no? Está en disco local, Luz, Carla, documentos, trabajo, UAM, luego 2022-1 enero, motion graphics, ta. Si tú cambias absolutamente lo que sea de esta línea, ya no va a encontrar tu archivo. Yo ahorita le cambié el nombre, ya no va a encontrar el archivo. Y una ventaja es que si, por ejemplo, tú modificas algo de tus archivos originales, voy a dar clic derecho, lo voy a abrir con Photoshop. Por favor, computadora, sobrevive. Yo normalmente no abro After y Photoshop al mismo tiempo, pero que, porque aparte ahorita tengo After, Photoshop y, ahí está, Zoom abierto. Vamos a cambiarle algo evidente del color, ¿no? Entonces vamos a cambiarle, por ejemplo, tono y saturación. Poner que mi conejo sea rosa. Treparle la saturación. Ahí está. Está bien, así bien fosforescente, radioactivo mi conejo. Ahí está. Le voy a dar que ok. Y ya, y lo voy a guardar. Sí, ahí está. Entonces se sigue llamando conejo.png. Sigue estando, fíjense ahí toda la dirección. Sigue estando exactamente en el mismo lugar. No hay pierde, pero lo modifiqué. Lo voy a cerrar. Y ahora, cuando yo quiera volver a abrir este archivo, que no sé dónde dejé, acá está, conejo, te va a aparecer este letrero que te dice, advertencia, falta un archivo desde la última vez que salvaste el proyecto. Le dices que ok. Y entonces, ¿qué pasa? Mi cielo, que en este caso se llamaba cieloazul.jpg, ya no existe. Ahí sigue. Si yo lo hubiera animado, además, se vería esta pieza con barritas de colores así animada. A ver. ¿No? O sea, esto es lo que me va a aparecer. Cuando te falte información, After la va, digamos, a rellenar así. Ahora, y aquí fíjense también cómo me está diciendo, está como en itálicas y aparece este cuadrito que dice, pues, que no está, ¿no? Lo usé una vez, pero vaya, no está. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo moví algo de cómo se llamaba mi archivo y cómo lo encontraba, y pues After entra en fatal error porque no es tan inteligente, ¿no? O sea, si tú le mueves un punto, un guión, un lo que sea, ya no va a encontrar nada. Que, o sea, para empezar, lo que les conviene es no estar moviendo de nombre, de dirección sus archivos, ¿no? O sea, tengan orden desde el principio para evitar este tipo de problemas. Entonces, eso, número uno, ¿no? Tengan carpetas, tengan bien nombrados sus archivos y demás. Ahora, si por alguna razón tuviste que mover las cosas del lugar, pues bueno, te va a pasar esto. Ahorita solo fue un archivo, pero si hubiera movido también el conejo del lugar, igual no me aparecería. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Le van a dar clic derecho sobre en el panel del proyecto, clic derecho sobre el archivo que no está, y le van a poner replace, ¿no? Reemplazar, y le piden archivo. El atajo en el teclado es control H. Y le vas a decir, bueno, es este archivo. Si lo moviste de carpeta, le dices, bueno, ahora está en tal carpeta, o lo que sea, ¿no? Yo ahorita solo le cambié de nombre, nada más le voy a picar acá, y le voy a pedir abrir. Y entonces, ahí está, mi archivo como si no hubiera pasado nada, y ahora After ya reconoce la nueva dirección. Entonces, eso para empezar. Si mueven algo del lugar, nada más tengan cuidado de luego poder reubicar sus archivos. Y fíjense cómo mi conejo, o sea, ahí sigue la animación tal cual como yo la dejé. Déjenme le cambio aquí a un cuarto para que sea rápido, ¿no? Y más o menos. Ahí está, mi animación tal cual yo la hice, pero mi pieza del conejo ya es pues rosa fosforescente. Porque la ventaja es que justamente el After te va a... Digamos que estos archivos que tú tienes acá importados y que tienes aquí animados, no están realmente en el After. Están, o sea, tú estás viendo una previsualización. Ya jala los archivos al momento que haces el render, ¿no? Ya aquí es donde ahora sí va a ocupar los archivos, pero mientras tanto es solamente una previsualización. Es un poquito como cuando en Illustrator colocas la imagen en lugar de copiarla y pegarla. Si tú mueves la imagen del lugar o modificas algo de la imagen que tenías colocada en Illustrator, va a pasar exactamente lo mismo. Y bueno, es nada más para que lo tomen en cuenta. La ventaja es que si modificas el color de los archivos, te lo va a reemplazar.
Yo les recomendaría que no cambiaran las dimensiones del archivo porque como ya estás alterando la cuestión espacial de tu pieza, corres el riesgo que se desfase la animación que ya habías hecho. Y bueno, cuando tenías un layout, por ejemplo, en Illustrator o Photoshop, hay veces que ya no te reconoce, o sea, si modificaste algo de las capas, por ejemplo, si yo cambiara el color de una nube o algo así, o sea, mientras cambien cosas de color, no es tan grave, ¿no? O de forma, mientras no cambien las dimensiones. Si cambian las dimensiones de las cosas, hay veces que ya no cuadran, ¿no? Como las cosas. Nada más para que lo tomen en cuenta. Y me parece que sería todo por hoy. ¿Dudas? Sí, yo solo tengo la duda, es que lo dijiste al principio, creo, pero no te puse tanta atención, perdón, de cómo pasar los archivos de Photoshop a After. ¿Ok? Pero es igual que Illustrator, ¿no? Sí, ¿O tiene otro procesamiento? es igual que, déjenme ver si encuentro algún archivo de Photoshop que pueda importar. Normalmente yo no trabajo con Photoshop, me cae gordo. A ver, sí debo de tener uno aquí para una clase más adelante. En un momento. Es para el de 2.5, por ejemplo, ¿no? Se llama escena. Lo mismo, si yo le pido que lo abra como footage, que me parece que es material de archivo, me va a preguntar igual si quiero mezclar todas las capas o escoger una capa. Entonces acá tengo mis capas. Le voy a pedir ahorita que sean todas las capas. Y entonces, esto de acá, yo paso mi pieza acá, es pues una sola pieza, no es como si fuera pues una sola ilustración. Si quisiera que me lo reconociera por capas, tengo que pedirle igual composición o composición que te mantenga el tamaño de las capas. Yo en general prefiero que me mantenga el tamaño de las capas porque me parece más ordenado, ¿no? Que cada punto de ancla esté adentro de cada pieza y no en la composición completa, pero pues depende qué vayas a hacer. Entonces, si yo le pido acá composición y que me mantenga el tamaño de las capas, y le doy a abrir, te vuelve a preguntar, no sé por qué, porque me parece súper odioso, en Photoshop te lo pregunta 2 veces, pero bueno, composición que te mantenga el tamaño de las capas, le dices que te mantenga editable las capas, si no, pues va a estar todo mezclado y ¿para qué? Y ahora, si yo le doy doble clic a mi composición, ya tengo todas mis capas por separado. Okay. Entonces ya tengo, ¿no? Como cielo, fondo, ¿no? Colina 1, colina 2, árboles 1 y árboles 2. Entonces es exactamente igual, ya sé que vayas a importar algo en Illustrator o en Photoshop, es asegurarte que tus capas tengan el orden necesario, que se llamen como quieres que se llamen, que estén en donde quieras que estén en tu archivo, y cuando lo importes, pedirle que lo importe como una composición. No sé si con eso se responde tu duda, Bella. Sí, sí, es que no lo recordaba, sinceramente. No te preocupes. Yo sé que de Gracias. repente fue mucha, o sea, hoy fue mucha información. ¿Alguna otra duda? Para ya decirles de qué va de tarea. No, voy a detener ya la grabación, bye.